Aleluya. Hola, mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga a todos. Otro día más de victoria en este lugar donde nosotros presentamos este programa, Pregoneros del Maná. Es otro día más de victoria, mis hermanos. Porque un día, Señor, un día uno despertar y ver la gloria de Dios a través de su creación, es un día de victoria. Y más si ese día de victoria nosotros comenzamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Bienvenidos a su programa Pregoneros del Maná, en este canal de Link Community Television. Vamos a seguir con la segunda parte de Perdidos dentro de la casa. Y hoy no vamos a leer Lucas 15 del 1 al 7. Vamos a leer Génesis 3, pero vamos a seguir con Lucas 15 del 1 al 7. Ese es el tema principal, pero hoy vamos a leer solamente Génesis 3, porque vamos a hablar de la desobediencia de Adán y Eva. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Que Dios añada bendición a su palabra. Mi hermano, el enemigo de nuestras almas siempre está tratando de que usted peque delante de Dios. Dios le había dado un mandato a Adán y Eva y le dijo: de todo árbol que está en medio del huerto podáis comer, pero del árbol del bien y del mal no podráis comer. Pero vino una oferta, mi hermano. Vino una oferta del que ha querido desde que fue expulsado del cielo. Estos son dos temas. Primero le hablé de la expulsión del cielo del enemigo de nuestras almas, el dragón antiguo, la serpiente antigua, como lo describe la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema, donde Adán y Eva fueron puestos y disfrutaban de toda la bondad de Dios. De toda la bondad de Dios. Léase Génesis 1 y 2 para que usted vea cómo el Espíritu Santo se mueve en medio de ese huerto, acompañando, donde Adán y Eva veían a Dios cara a cara, mi hermano, trataban con Él, sintieron sus pasos y al sentir sus pasos se agacharon. Dígame usted, mi hermano, Dios le estaba dando un sistema único de paz a la humanidad, pero la humanidad, como se deja engañar hoy del enemigo de nuestras almas, ayer también lo hizo. Porque desde que él fue expulsado del cielo, es un ser espiritual, y hay dos reinos, el reino de Dios y el reino del enemigo. Y nosotros no peleamos con él, nosotros nos escondemos en las manos poderosas de nuestro Señor Jesucristo y nos ponemos en el hueco de sus manos, y el mal no puede prevalecer en la vida de nosotros. Adán y Eva, mi hermano, pregúntese, oiga, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no dice Adán y Eva, dice desobediencia del hombre, porque ahí es que viene ese pecado remanente que toda la humanidad tiene, porque Adán y Eva eran un tipo Jesucristo, eran el principio de la humanidad, y por cuanto uno pecó, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si usted entiende ese
esa doctrina de la salvación y del pecado, entonces vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Como por uno el pecado vino a la humanidad, tenía que venir uno a redimirnos a nosotros de nuestra condición caída y a reconciliarnos con Dios. Y cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces ya estamos reconciliados con Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces viene esa fe y obra en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros vemos nuestra condición interna, que espiritualmente estábamos muertos y no teníamos solución. Pero vino Jesús y dio su vida y nos reconcilió con el Padre. Eso es el propósito de Dios al venir Jesucristo a la cruz del Calvario. Reconciliarnos a nosotros con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuánta bondad, cuánto amor, cuánta misericordia ha tenido y tiene y tendrá nuestro Señor Jesucristo con aquellos que buscan su nombre. Dice, debido a que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, el Señor los expulsó del jardín del Edén y los envió al mundo. Su condición física cambió como resultado de haber comido del fruto prohibido, y de tal como Dios lo había prometido, se volvieron seres mortales. Tanto ellos como sus hijos experimentarían enfermedades, dolores y muerte física. Debido a su transgresión, Adán y Eva sufrieron también la muerte espiritual. Eso significaba que ni ellos ni sus hijos podían caminar ni hablar cara a cara con Dios. Adán y Eva, sus hijos, fueron separados de la presencia de Dios, tanto física como espiritualmente. ¿Usted ve, mi hermano, lo que le estaba diciendo ahorita? Cuando el hombre desobedece, cuando el hombre decide en su corazón no oír la voz de Dios, mi hermano, por eso este va a ser siempre el libro santo de Dios que Dios tiene para esta humanidad. El que Dios trajo su verdad revelada completica, mi hermano, no le falta nada. Ese es el camino para llegar al cielo. Esta es la guía, este es el GPS que nos lleva a nosotros al cielo. Que no nos acontezca a nosotros como le aconteció a Adán y Eva. Estaban dentro de la casa, pero perdidos cuando comenzaron a escuchar la voz del enemigo de nuestras almas, el dragón antiguo o la serpiente antigua. Entonces nosotros tenemos que estar en estos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir, donde tenemos una iglesia muy cómoda, mi hermano, muy cómoda. De antes, para usted pagar un local de una iglesia era difícil. Ahora con 15 personas que estén trabajando en una iglesia pueden pagar una morgue, pueden pagar un alquiler. Entonces nosotros tenemos que estar percibidos que entonces se van a dividir más las iglesias, se van a fraccionar más, porque todo aquel que divide la iglesia del Señor no conoció el amor de Dios, ni puede hablar del amor de Dios, porque cuando usted atenta contra la integridad de la iglesia que murió nuestro Señor Jesucristo, usted está atentando con el centro del Espíritu Santo, concristando el Espíritu, porque cuando el Espíritu usted peca es concristado, se pone triste, como nos entristecemos nosotros también cuando pecamos delante de Dios. Por eso debemos todo el tiempo confesar nuestros pecados, porque dice el Señor que si confesares tus pecados serás perdonado, pero si no los confiesas, mi hermano, no vas a ser perdonado. Tú tienes cada día que acercarte más a Dios, cada día buscar de Dios, cada día hablar con Él, tener una coinonía personal con Dios. El jardín del Edén, ¿bajo qué condiciones vivían Adán y Eva en el jardín del Edén? Cuando Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, aún no eran seres mortales en este estado. No hubieran tenido hijos,
no existía la muerte. Tenían una vida física debido a que sus espíritus estaban alojados en un cuerpo físico hecho con el polvo de la tierra. Pero a la vez poseían vida espiritual porque se encontraban en la presencia del Dios de los cielos. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, mi hermano, cuando nosotros vemos cómo el hombre de una forma desobediente desobedecieron al amor, eso fue una prueba de amor que Dios le puso al hombre en el jardín del Edén. No coman de ese árbol. Pero el hombre, mi hermano, el hombre en su tosudez, en su deseo de desobedecer a Dios, en ese afán profundo de querer ser igual a Dios, porque cuando el enemigo se acercó a Adán y Eva, le hizo una propuesta lindísima. Ellos veían cómo Dios se manifestaba, ellos veían quién fue que hizo el mundo y el universo, y aún a ellos mismos, ellos sabían que fueron hechos. ¿Por qué Eva dijo que ahora, Adán y Eva dijeron, ahora va a ser carne de mi carne? Tú, mujer, eres carne de mi carne, porque él sabe que Dios lo durmió, le hizo la primera operación, le quitó una costilla y de ahí salió Eva. Dios hace las cosas como Él quiera, mi hermano. Entonces nosotros, sabiendo las maravillas que ha hecho Dios, y nosotros en un acto de amor que Él nos pone algo, mire, ustedes pueden comer de todo esto que está aquí, pero de eso que está ahí no. ¿Qué hacemos nosotros, mi hermano? ¿Qué hacemos nosotros en este tiempo? Desobedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores en su palabra. Eso es una catástrofe que vino a la humanidad, mi hermano. No hay nada en este mundo que ofenda más el nombre de Dios cuando un hombre que conoce la palabra de Dios, que la conoce, mi hermano, que ha vivido, que conoce todo lo que dice ahí, porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el pecado de omisión que nosotros cada día más tenemos que pedirle a Dios que nos muestre a través de su Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo de sabiduría en nosotros, porque cuando usted aceptó a Cristo vino el Espíritu Santo. Ahora la llenura es usted buscar de Dios ayuno, oración y leer su palabra y compartir el Evangelio, porque el Evangelio, mi hermano, usted acepta a Cristo gratuitamente. Pero de ahí en adelante, mi hermano, usted tiene que comenzar a llenarse de la sabiduría de Dios, leyendo su palabra, obrando de una manera especial en oración y ayuno. Retirarse, mi hermano, para usted alabar y glorificar su nombre, en una coinonía personal con Dios y compartir el Evangelio de Dios. Porque ¿cómo va a creer el mundo si nosotros que tenemos la verdad reflejada en su palabra, nosotros que tenemos la revelación completa de nuestro Dios, nos sentamos en una iglesia, mi hermano, come y engordando ahí sentados y no compartimos esta palabra? Porque Dios nos dijo a nosotros, id por el mundo y predicad mi evangelio, y todo aquel que creyere será salvo, y el que no creyere ya ha sido condenado. Yo parafraseando la palabra de Dios. Entonces póngase a pensar, Adán y Eva, en el sitio más maravilloso que podía haber en todo el universo, disfrutando de la presencia de Dios, solamente atendiendo que no entrara esto, que no entrara, cultivando la tierra, poniéndole los nombres a los animales, disfrutando de su presencia, mi hermano. Y de un momento a otro, mi hermano, el hombre oyó la voz del hombre que fue expulsado del cielo porque quería ser igual a Dios. Qué catástrofe más grande ha venido a este mundo, mi hermano. No hay tsunami más grande, no hay ciclón más grande, no hay terremoto más grande que lo que se cometió en el jardín del Edén en una prueba de amor. Fueron muertos inmediatamente, mi hermano. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, mi hermano, viene algo triste, mi hermano. Cuando nosotros pecamos delante de su presencia y nosotros nos reconocemos al dador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros pisoteamos su sangre, mi hermano, porque cuando pecamos estamos pisoteando la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva en
en el huerto del Edén. Pisotearon la palabra de Dios. Desoyeron en un acto de desobediencia lo que Dios le había prohibido. Entonces, este mundo, mi hermano, dice que nosotros le tenemos que hacer una advertencia a los hombres que tienen la potestad de estar dirigiendo todas las áreas de educación, no importa dónde sea, mi hermano. Puede ser en una iglesia, puede ser en una escuela, puede ser en un instituto, puede ser donde sea. Dice, educadores de hombres y formadores de líderes, tengan cuidado con lo que están haciendo. La historia los juzgará. Mi hermano, cuando usted oye esas palabras, con nosotros que somos formadores del carácter de Jesús y no cuidamos esta salvación, mi hermano, tan grande, con tan gran nube de testigos que tenemos delante de nosotros, que usted después que conoció a Cristo, después que usted vio sus bondades, después que usted vio su amor, después que usted vio todas las cosas lindas que Él hizo por cada uno de nosotros, y usted viene a pisotear la sangre de Cristo, horrenda expectación de juicio y muerte. A aquellos que un día disgustaron la palabra de Dios y vieron sus maravillas, y ahora andan en las cunetas, mi hermano, tirados en las cunetas, borrachos, endrogados. ¿Por qué? Descuidaron su vida espiritual. Y cuando usted descuida, mi hermano, su vida espiritual, y usted comienza yo no voy hoy para la iglesia, hoy tienen un estudio, yo no voy ahí, ese hermano que está dando ese estudio no sabe de estudio, hoy va a predicar fulano, no, yo no voy para allá porque no me gusta ese hermano, y comenzamos, estoy cansado hoy, yo voy a la otra semana, y deja de ir el miércoles, y deja de ir este domingo, mi esposa cumpleaños, me voy a andar con ella, mi hijo cumpleaños, me voy a celebrar su cumpleaños, un nieto, y comienza poco a poco a alejarse de su palabra, mi hermano. Eso es triste, mi hermano. Cuando nosotros comenzamos a poner lo que nos da vida a nosotros, es esta palabra de Dios. Esta palabra que un día, mi hermano, un día nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios. Todos vamos a ser juzgados delante del trono de Dios, ese trono blanco. Y dice que ahí se le dará a cada quien según lo que haya hecho. Entonces, cuando usted entiende esto, usted tiene que cada día más, usted se pone a leer todas las cosas que Dios ha hecho a través de los tiempos con el hombre, mi hermano, después que el hombre pecó y desobedeció a Dios. Adán y Eva tenían la capacidad para rechazar las pretensiones del enemigo de confundir lo que Dios había establecido ya. Ellos tenían, porque ellos hablaban con Dios todos los días, cara a cara, y eran seres inmortales, espirituales, que no morían. Pero al pecar delante de Dios, mi hermano, comenzó la debacle de la humanidad. Por eso ahora hay tantas guerras, tantos pleitos, nación contra nación, hermano contra hermano, padre contra padre. Todos estos son los reflejos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, plasmada en su palabra, mi hermano. Que cuando usted lee estas maravillas, cuando usted ve esto, usted lee casi la Biblia entera y se encuentra con cosas que son maravillosas, cómo el hombre ha ido decayendo cada día más delante de la presencia de Dios por falta de obediencia, búsqueda y entrega. Mi hermano, porque cuando usted conoce a Dios, cuando usted lo conoce a Él de una forma especial y usted comienza a cultivar esa relación con Él, no descuidando esta salvación tan grande, con tan grandes testigos que tenemos delante de nosotros, y comenzamos a ponernos perezosos para ir y hacer lo que Dios ya nos estableció. Estar a la altura del llamado de Dios, mi hermano. Todo cristiano tiene que comprender que estar a la altura del llamado
No hacer como hizo Caín, que mató a su hermano. No hacer como hizo dentro de la casa, mi hermano, estaba Caín y Abel, disfrutando de las maravillas de la creación de Dios. Y de una vez, porque Dios no le agradó su ofrenda, porque la ofrenda delante de Dios desde el principio, en toda ofrenda, por los pecados de nosotros, tiene que haber derramamiento de sangre. Y si usted no entiende eso, así fue que Dios lo estableció, porque Él fue el que escribió este maravilloso libro para que nosotros lleguemos al cielo. Es triste, mi hermano, cuando nosotros vemos esa desobediencia de nosotros, reconociendo que nosotros somos hermanos, que nosotros somos el pueblo escogido de Dios, que Dios estableció unos estatutos y están aquí, mi hermano. No fui yo que lo escribí yo. Esto que está aquí fui yo que lo escribí. Por esto que está aquí lo escribió el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros desobedecemos lo que dice su palabra, mi hermano, nos constituimos en un llamado que no fue enteramente santificado con nuestras vidas y comenzamos a desviarnos de su palabra. La falsa doctrina entra fácil, mi hermano, y la falsa doctrina lo que le hace es daño a la iglesia y tenemos que estar apercibidos, porque el enemigo de nuestras almas, él no entra estrellando sillas, ni rompiendo bancos, ni arrempujando a no, él entra suavemente, suavecito, porque tenemos que tener discernimiento espiritual cuando una persona saca de contexto lo que dice la palabra de Dios. Adán y Eva sacaron de contexto y la propuesta que le hizo el enemigo, o no, es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol serán igual a Dios. ¿Cómo? ¡Wow! Oye a Eva lo que dice la serpiente antigua, que si nosotros comemos de ese árbol que está ahí, que Dios nos dijo que no comáramos porque moriríamos ese día, pero como ellos no conocían la muerte, fueron engañados y desobedecieron a Dios en un acto de desobediencia. Y ahora mismo nosotros hacemos eso también, mi hermano. Nosotros vemos una persona predicando un evangelio raro, un evangelio que no glorifica el nombre de Dios, ese Casluna, toda esa gente que llevan esa corriente de la doctrina de la prosperidad que le ha hecho tanto daño a la iglesia de Jesús, y tanta gente confundido y tanta gente cometiendo actos vergonzosos dentro de las iglesias. Mi hermano, todo eso le dice la Biblia. Ay de aquel que es piedra de tropiezo, que hace tropezar a mis hijos, que fueron lavados por la sangre preciosa de Cristo, y yo lo llamé y usted lo hace tropezar dentro de la iglesia con su falsa doctrina. Horrenda expectación de juicio. Mis hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo, pedirle Espíritu Santo, ayúdanos, que esto sea el altar de nosotros para alabar y glorificar tu nombre en la conocimiento de tu palabra, porque mientras más conocemos de Jesús, más podemos obedecer con más gozo, con más amor, con más todo lo que hay en el corazón del hombre, que nosotros no estemos dentro de la casa, perdidos dentro de ella, mi hermano. Que nosotros sepamos que este llamado tiene que ser un llamado que glorifique su nombre. Que nosotros podamos estar parados en la piedra inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos apropiamos de esta palabra, mi hermano, y la hacemos parte de nuestro andar diario, desde que usted se levanta, no se vaya de su casa sin leer un versículo bíblico. Comience a leer la Biblia, comience en Génesis y lea Génesis entero, lea 3 o 4 o 5, un capítulo, y comience para que lea la Biblia entera, para que usted vea la revelación de Dios entera en una vida cristiana, que usted pueda decir, ya he leído la Biblia entera 5 veces en el transcurso de mi vida con relación a Dios. Entonces usted va conociendo a Dios, y mientras más usted lo conoce, más se aleja del pecado, porque eso ofende su nombre, entristece el Espíritu Santo, Dios. Entonces cuando nosotros vivimos una vida así, mi hermano,
Cuando nosotros vivimos una vida que le agrada a Dios, oigan lo que dice, en el mundo hay unas contradicciones difíciles. El mundo habla del dinero y en el mundo cristiano el dinero y la felicidad es conceptual. Eso depende del concepto que usted tenga, de qué es el dinero para su vida y de lo que es la felicidad para usted. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, mi hermano, no hay gozo más grande que eso, mi hermano. No hay en la tierra un gozo más grande que tener a Cristo en nuestros corazones. Nosotros confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y el gozo de querer cumplir lo que dice su palabra, mi hermano. Eso es un gozo que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Pero por qué? Porque cuando usted lo obedece, eso es un deseo, eso es como miel para sus labios, es como una canción lindísima a sus oídos. Cuando usted comprende la grandeza de Dios y su palabra. Entonces nosotros en estos tiempos que nos ha tocado vivir, la felicidad es Jesús. Sin Jesús usted no va a tener felicidad, mi hermano. No va a tenerla porque Jesús es la felicidad del hombre. El dinero, mi hermano, como el hombre anda detrás de él. En el mundo espiritual, la felicidad y el dinero son dos cosas diferentes, porque en el mundo usted busca la felicidad en el ron, en el alcohol, en las drogas, en la tenencia de cosas, acumular cosas, y el dinero, mi hermano. Usted se lee la Biblia y hubo una mujer que tiró 2 blancas para Dios. Y habían gente tirando millones de pesos, miles de pesos en oro. Y dice el Señor, mira, esa que echó esas 2 blancas, echó más que toda esa gente que están haciendo bulla, que echaron dinero. Usted puede entender la grandeza que hay cuando el Señor Jesucristo vio una viuda que lo único que tenían eran 2 blancas. 2 blancas, mi hermano, no sé a cuánto equivale eso ahora, pero eso tiene que ser como un chele, o 2 cheles, o 3 cheles, según hablamos los dominicanos. Entonces, mi hermano, la riqueza del hombre es Jesucristo. Que la felicidad de Cristo obre de una manera especial en su mente y en su corazón, y usted pueda afianzarse que Jesucristo está tocando la puerta. Dios me los bendiga, Dios me los ampare. Nos vemos en el próximo programa de Pregoneros del Maná. Dios me los bendiga a todos.